Ministra, conforme con la votación. Muy satisfechos con la votación de la rendición de cuentas, que al votarse en diputados se concluye esta etapa. Vinimos a acompañar porque nos parecía sumamente importante transmitir el apoyo a la bancada de la coalición que votó la rendición de cuentas y también fue votada por el PL. Así que realmente creemos que esto constituye un hito en lo que ha sido un camino trazado desde el inicio por el gobierno. Recuerden que estos son recursos, muchos recursos adicionales que el gobierno suma, agrega al presupuesto nacional que fue votado el primer año de gobierno. Y recursos que no se tiran sin pensar a dónde van, no es más gastos sin tener un análisis detallado atrás, sino que son recursos que van a aquellas áreas que hemos determinado que son las más importantes, como es la seguridad para todos los uruguayos, como es la educación, estamos atravesando la transformación educativa para nuestros niños y adolescentes, como es una mayor infraestructura, como son las políticas sociales, tanto en los apoyos coyunturales, pero también estructurales, y como es la recuperación del salario real de los trabajadores públicos. Hoy se recordaba en Cámara que se llega a esta rendición de cuentas con un convenio histórico, consensuado por los trabajadores del sector público y la educación en lo que se refiere al salario real. Así que creemos que es un muy buen mojón en este camino que busca, en definitiva, quienes están acá están viendo algunas de las caras del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, pero nosotros lo que queremos no son los números, no estamos enamorados de números, sino lo que miramos son las personas y buscamos el bienestar de los uruguayos. ¿Le quedan pendientes? Siempre quedan pendientes, si no estamos haciendo mal el trabajo. Lo pendiente en lo inmediato para ir a lo coyuntural, y en esta mirada que el gobierno siempre ha tenido de atender las urgencias, como nos tocó con la situación de pandemia, pero también las luces largas que digo que hay que tener presente para adelante. Y dentro de esos pendientes está la reforma del sistema previsional. Tenemos el jueves un Consejo de Ministros en donde ahí vamos a firmar, el Poder Ejecutivo va a firmar para presentar el proyecto de ley en esta Cámara. Siempre, reitero, con esta mirada de atender las urgencias de los uruguayos, pero también de tener la mirada, porque tenemos como gobernantes, tenemos la responsabilidad de no solamente mirar lo que está pasando hoy, sino mirar lo que va a pasar con las futuras generaciones. Los números de pobreza, ministra, en un contexto de crecimiento económico y particularmente por pobreza infantil, ¿hablan de una falla en el diseño de las políticas, como dice la oposición? ¿A qué lo atribuye el gobierno y cómo piensa enfrentar ese problema? El tema es, claro, en el 2020, en una situación de pandemia, y como lo indica la palabra que impacta al mundo entero, la pobreza aumentó en el mundo entero. También Uruguay no escapó de esa situación. En el 2021 la pobreza disminuyó en Uruguay. En el 2022 tenemos el dato del primer semestre y es muy difícil comparar, sacar una conclusión de ese dato, porque son datos que tienen un margen de error importante. Y eso también fue conversado en la mañana de hoy por los señores diputados. Si vamos a comparar el dato del primer semestre del 2022, diríamos, bueno, bajó 0,3 puntos porcentuales con respecto al último semestre del 2021. Pero realmente creo que el margen de error de estos datos no da para concluir en ese sentido. ¿En 0 a 6 años tampoco, ministra? Aquí, si me permiten, aquí lo importante es el diseño de las políticas. El diseño de las políticas, tener un buen diagnóstico para hacer un buen diseño de políticas. En ese buen diagnóstico para hacer el correcto diseño de políticas, en los próximos días vamos a tener más datos para ver cuál es la foto, particularmente en lo que se refiere a la situación alimentaria de Uruguay. También aquí, como es bien sabido, se ha construido mucha historia, mucho relato, porque digo relato al referirme que no son aspectos que tengan que ver con la realidad. El tema de la cantidad de ollas populares que decía la coordinadora de ollas que tenía, claramente, y esto es dato, no era ese número, la cantidad de centros de distribución, y tampoco era la cantidad de gente que estos centros distribuían. Y por eso el MIDES
se pone a distribuir directamente en estos centros de distribución y continúa obviamente con lo que tiene que ver con la distribución en los comedores nacionales y lo que tiene que ver con la demanda que se le hace al ejército, es el propio ejército que cocina y entrega estos alimentos. Y ahí estamos viendo los números que tenemos de cualquiera de las tres fuentes que digo, que hay una disminución de la demanda. Aquí hay que trabajar no solamente en los apoyos para pasar esta situación, sino en lo estructural. Y en eso el Ministerio de Desarrollo está trabajando. Van a haber más novedades al respecto, pero es algo que ya ha venido compartiendo el ministro Lema, y desde el equipo económico la certeza de que están todos los recursos para hacer frente a este tema que nos ocupa y que por eso van a estar los recursos. La política salarial, ministra, porque de Frente Amplio también se ata mucho el tema de la pobreza a los problemas, dicen, de situación salarial, que los niños tienen padres y que no tienen salarios acordes. Agradezco la pregunta, porque es el final de la respuesta de la pregunta anterior. Aquí hablábamos de personas en situación de pobreza y personas que necesitan más alimento. Eso está siendo abordado por el gobierno con apoyos coyunturales, pero también apoyos como es a través del INDA pensados estructuralmente. Pero al final del día, lo que uno quiere como gobierno es que las personas salgan de esa situación porque tienen un empleo. Ahí es donde realmente se juega el partido. Y en eso es donde venimos focalizados desde el inicio, en crear puestos de trabajo. Esto se ha logrado, los puestos que se destruyeron durante la pandemia ya se lograron crear y estamos proyectando crear más puestos de trabajo en este año. Y a eso se suma que esto diría es una fase siguiente a la de recuperación del empleo, le agregamos al empleo el salario real, la recuperación del salario real. Esto ya está en la ronda salarial vigente en el sector privado, esto ya está internalizado, ya está incluido y, como dije al inicio, en lo que se refiere al sector público, el artículo cuarto que estaba en la ley de presupuesto que aseguraba que había un mantenimiento del salario público real, ahora lo hemos plasmado en lo que es el convenio. A propósito de este tema, y usted lo habrá escuchado ayer mismo, empresarios de la construcción, por un lado, manifestaron su beneplácito por el nivel de productividad y de actividad que están teniendo, incluso ocupación de mano de obra, pero al mismo tiempo advertencias porque el año próximo ya no van a estar obras que hoy están ocupando a mucha gente. ¿Cómo se revierte eso? ¿Qué planes tiene el gobierno al respecto? El gobierno desde el inicio estaba con doble mirada de urgencias, luces cortas y mirar para adelante, recuperación, luces largas. Y de entrada, y esto con el subsecretario Irastorza lo compartíamos ayer en la Cámara de la Construcción, es Irastorza quien está encima de estos temas de forma directa, hemos trabajado para que la construcción se implemente, se active más allá de lo que es la construcción de UPM, que era uno de los temas que ayer se hablaba en el almuerzo de la Cámara de la Construcción. En ese sentido, tenemos la modificación que en el 2020 se hizo de la Ley de Vivienda Promovida, que se presentaron proyectos por alrededor de 1.260 millones de dólares, desde ese momento hasta agosto, septiembre, que son los últimos datos que tenemos, hasta agosto, y después en lo que tiene que ver con el decreto 138 también en abril del 2020, en donde se le da beneficios para la construcción de de construcciones de gran porte, o sea, y ahí también se presentaron unos 1.240 millones de dólares. O sea que ya hemos pensado, incentivado para que haya más inversión, y lo comentábamos en la Cámara de la Construcción. A ver, de alguna manera, lo que esta rendición de cuentas, si podemos destinar más recursos en estas áreas que para nosotros es importante para nuestra población, es porque la economía está creciendo. Y esto es lo que nos permite volcar estos recursos. Y aquí creo que también no tenemos que perder la perspectiva de lo que está pasando en el mundo. Yo el fin de semana volvía de estar en Washington en reuniones en el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y ahí los comentarios es que tuvimos la crisis de la pandemia,
se le suma otro shock como es la guerra de Rusia en Ucrania y se suma el aumento de tasas de interés, que los países que tomamos deuda implica que tenemos que pagar más por esa deuda que estamos tomando. En ese contexto, la directora del Fondo Monetario decía, en el último año revisamos a la baja el crecimiento, las estimaciones de crecimiento mundial 4 veces. Se espera que el crecimiento en el mundo sea de algo más, apenas por encima de 3%. Nosotros continuamos con la estimación de crecimiento en Uruguay de 4,8%. Y el Fondo Monetario la tiene todavía más alta, la estimación para Uruguay. O sea, creo que hay que ver la situación de Uruguay en un contexto internacional que está caracterizado por la incertidumbre y por volatilidad. Ministra, en lo macro, usted hablaba de la recuperación salarial de los empleados públicos, pero ¿qué políticas se van a diseñar para tratar de mitigar en lo interno y en lo externo justamente el tema de la inflación que está casi en los 2 dígitos y el petróleo todavía está en volatilidad, más allá que hay una baja después de lo que está pasando en Rusia y Ucrania? El gran desafío que la semana pasada todos los ministros de Economía y presidentes de los bancos centrales del mundo comentaban, el gran desafío en la política económica es la inflación. Y Uruguay no escapa de ese desafío. El presidente del Banco Central fue bien claro con la estrategia seguida adelante por Uruguay, que es básicamente a través de la política monetaria, aumentos de tasa de interés para contener la inflación. Y desde el punto de vista del Ministerio, por un lado, hemos dado en el primer semestre, cuando se aumenta la inflación en el mundo, dimos un paquete de medidas para apoyar el poder adquisitivo de nuestra población. Y por otro lado, trabajamos, estoy hablando de apoyos concretos o de adelantos a las jubilaciones, como dimos a partir de julio, en lugar de esperar a enero, y invitamos al sector privado que también hiciera. Más del 50% de las mesas del sector privado dieron un aumento en este año. Por otro lado, el Ministerio de Economía tomó medidas para que la importación de alimentos se pueda realizar a un precio menor. Me estoy refiriendo a la baja en las tarifas de la importación de algunos alimentos y me estoy refiriendo a la tasa de importación que realiza el LATU para los alimentos. Todo esto con el objetivo de que los precios de contener el aumento de precios y que la plata de los uruguayos rinda más. ¿Va a surtir efecto el aumento de la tasa de interés teniendo en cuenta que es una economía dolarizada la Uruguay? La economía es dolarizada. Si el Banco Central está tomando esa senda de aumento de tasa de intereses porque está convencido que es el camino correcto. Pero hasta ahora no ha pasado, ¿no? Ha aumentado la inflación a pesar de los aumentos de tasa. Estamos en un contexto de inflación internacional. Si uno mira la situación de otros países, Uruguay es, primero, que Uruguay cuando asume esta administración es claro la baja en la inflación que se da hasta mayo del 21. A partir de ahí, en este contexto de mayor inflación internacional aumenta. Y Uruguay es los países en donde el aumento de la inflación fue de los menores. O sea, no estamos en una isla, estamos en un mundo integrado y corresponde que el Banco Central, que el Ministerio de Economía, que el gobierno haga todos los deberes, pero acá tenemos un contexto internacional que nos marca. Última pregunta. Última, si usted me permite, de mi parte, al menos no sé los colegas, y tiene que ver con el inicio de un proceso de lanzamiento de los denominados bonos ambientales o bonos verdes. Usted nos podrá explicar exactamente la trascendencia y la importancia que esto tiene, ya no solo para Uruguay, sino para el mundo en su conjunto. Como he dicho, Uruguay y el gobierno siempre ha manejado la política pública con el doble foco, el de mirar, atender las urgencias, pero tener una mirada en las reformas, en lo estructural. Y en esa mirada de luces largas, desde el inicio, cuando presentamos el presupuesto nacional, hemos incorporado la política ambiental a la política económica. Algo que hemos repetido muchas veces, acá no se trata de hablar y hablar, hay que cuidar el ambiente, hay que hacer, se necesitan resultados concretos. En ese sentido, y realmente en un momento que Uruguay, como he dicho, en la comparación internacional y en términos absolutos también, Uruguay viene de una gestión responsable, está en un momento de recuperación económica, es un país que es absolutamente creíble. Bueno, en este momento estamos presentando, en la mañana de hoy lo anunciamos, estamos presentando a los inversores una estructura
y luego de esas conversaciones surgirá la decisión de ir adelante o no, porque estamos hablando de un bono que es absolutamente innovador, no para Uruguay, para el mundo entero. ¿De qué se trata concretamente? ¿De qué se trata? Es un bono en donde el interés que se paga, el bono es tomar deuda de los inversores. El endeudamiento, o sea, el interés que tiene que pagar Uruguay por esa deuda que contrae, está relacionada con el comportamiento ambiental que tiene. En lugar de ser un interés fijo, la propuesta, la estructura es, si Uruguay tiene un buen comportamiento ambiental, paga menos interés. Esto nos permite liberar recursos para otros temas, para otras áreas. Si Uruguay tiene un mal comportamiento ambiental, entonces paga una mayor tasa de interés. El comportamiento ambiental no es algo tomado de forma arbitraria, está basado en los acuerdos de Naciones Unidas, el acuerdo de París, los compromisos que el país ha asumido, que hasta ahora no tienen una consecuencia, digamos, pero en este caso, en la estructura esta pasa a tener una consecuencia. ¿Y por qué es tan importante el tema ambiental? Bueno, primero porque esto impacta directamente en el bienestar de todos los uruguayos, pero también desde el punto de vista de la política económica, cada vez se nos va a exigir más el sello de calidad ambiental para un producto, para lo que exportemos, para la inversión. Entonces también con esto estamos peleando para tener un mayor crecimiento y una mayor creación de empleo en los próximos años. Muchas gracias. Gracias, Hasta Andrea. luego.